7 de noviembre de 1943. Aeródromo de Carpic, KH, Francia. Los brutales vientos en contra sobre el Canal de la Mancha habían consumido combustible a un ritmo alarmante. El segundo teniente William E. Roach, del 358 Fighter Squadron, 355 Fighter Group, observó cómo sus medidores caían hasta quedar vacíos, mientras su motor Pratt en Whitney, R2T8000, comenzaba a chisporrotear. Se enfrentó a una elección imposible. Por delante estaba la seguridad de Inglaterra, tentadoramente cerca pero increíblemente lejos debido a su situación de combustible. Debajo de él se extendía un mosaico de campos franceses, algunos amigos, la mayoría ocupados por fuerzas alemanas. Un aeródromo se parecía notablemente a las bases aliadas que conocía. Roach se comprometió con su enfoque. El enorme Republic P-47 de Thunderbolt, número de serie 4222-490, apodado Beetle, aterrizó suavemente sobre el campo de césped. Roach siguió a un vehículo terrestre hasta un área de estacionamiento, apagó el motor y solo entonces notó el Balcon Crow en un avión cercano. Los alemanes con los que había estado luchando minutos antes rodeaban ahora su cabina con los rifles en la mano. La guerra del teniente Roach como piloto de combate había terminado. Pasaría el resto del conflicto en Stalag Luftwaffe, pero la educación de la Luftwaffe alemana estaba a punto de comenzar de una manera que ninguna de las partes podría haber previsto. Lo que los alemanes descubrieron cuando examinaron el Beetle alteraría fundamentalmente su comprensión de la capacidad industrial y la sofisticación tecnológica estadounidenses. El P-47 Thunderbolt representó no solo un avión de combate, sino una manifestación completa de la filosofía de ingeniería, la capacidad de producción y la abundancia de materiales estadounidenses. Durante los siguientes 18 meses, mientras los ingenieros alemanes desarmaban, probaban y volaban metódicamente los Thunderbolts capturados, se enfrentarían a una verdad incómoda. Alemania no se había quedado simplemente atrás en la carrera tecnológica. Habían estado compitiendo en una categoría completamente diferente de guerra industrial. La historia de los P-47 capturados en manos alemanas revela cómo la abrumadora superioridad material, cuando se aplica adecuadamente a la aviación militar, podría hacer que la excelencia táctica y la habilidad de los pilotos sean cada vez más insuficientes para cambiar el resultado de la guerra. El Thunderbolt enseñaría a los ingenieros alemanes lecciones que necesitaban desesperadamente, pero que en última instancia nunca podrían aplicar. Su nación carecía de los recursos, la infraestructura industrial y el tiempo para implementar lo que las fábricas estadounidenses producían como equipo estándar. La captura del P-47 de William Roach, el 7 de noviembre de 1943, no fue la primera vez que la Luftwaffe se encontró con el Thunderbolt en combate. Los pilotos alemanes habían estado luchando contra el enorme caza estadounidense desde abril de 1943, cuando el cuarto grupo de cazas escoltó por primera vez a los bombarderos B-17 hacia el espacio aéreo hostil sobre la Europa ocupada. Las impresiones iniciales de los informes de combate de la Luftwaffe reflejaron una mezcla de desprecio y confusión. Los pilotos alemanes acostumbrados a los ágiles Fowler-Wolf, FW-190 y Messid Bf-109 encontraron que el caza estadounidense era absurdamente grande, lento en altitudes bajas y aparentemente diseñado por ingenieros que nunca habían considerado los requisitos del combate aéreo tal como los entendía la Luftwaffe. Los informes de combate de las unidades de combate alemanas durante la primavera y el verano de 1943 señalaron consistentemente la baja velocidad de ascenso del P-47, su pesado manejo en altitudes más bajas y lo que percibieron como la renuencia de los pilotos estadounidenses a participar en las tradicionales peleas de perros. La evaluación inicial entre los pilotos experimentados de la Luftwaffe fue que el Thunderbolt
representaba un diseño inferior que podía ser superado en maniobras en altitudes medias, donde ocurrían la mayoría de los combates. Esta evaluación resultaría catastróficamente incompleta. Pero otros detalles en esos mismos informes de combate insinuaban algo más preocupante que contradecía la narrativa de inferioridad estadounidense. Los pilotos describieron cómo los rayos que optaban por retirarse del combate no podían ser atrapados una vez que entraban en picado. Mencionaron 8 ametralladoras pesadas que dispararon con efectos devastadores cuando los pilotos estadounidenses decidieron atacar. Notaron una protección blindada que parecía impermeable a los cartuchos estándar de 7,92 Minotrim y que a menudo resistía incluso el fuego de un cañón de 20 milímetros. Lo más inquietante es que informaron que incluso los Thunderbolts, muy dañados, continuaron volando, regresando cojeando a Inglaterra con daños de batalla que habrían destruido a cualquier caza alemán. Los P-47 dañados regresaban rutinariamente a la base con secciones faltantes de alas con motores chorreando aceite y superficies de control derribadas, pero aún bajo control del piloto. Cuando el Thunderbolt intacto del teniente Roach se detuvo en Karpik, la Luftwaffe finalmente tuvo la oportunidad de examinar en detalle el avión que habían estado subestimando. El personal local de la Luftwaffe reconoció inmediatamente el valor de inteligencia de capturar un ejemplar completamente intacto del caza estadounidense. En cuestión de horas, Beetle fue rodeado por guardias armados para evitar sabotajes o daños. Las marcas estadounidenses se pintaron rápidamente con Balk-Concroer alemán en las alas y el fuselaje, y se aplicó pintura de identificación de color amarillo brillante en las superficies inferiores y en la cola. Esta pintura amarilla era Standa, tercera práctica de la Luftwaffe para todos los aviones capturados designados RLM Toro 4, amarillo, utilizados para evitar el fuego amigo de los artilleros antiaéreos alemanes que de otro modo podrían derribar sus propios aviones de evaluación. Poco después de la captura, se hicieron arreglos para transferir el avión a Rechlin, la principal instalación de pruebas de la Luftwaffe, ubicada aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste de Berlín en Mecklenburg. El avión recibió la designación T-9 Plu-FK, codificación utilizada por la unidad de evaluación Circus Rosarius. Hans Vera Lera, piloto de pruebas principal e ingeniero jefe de Air Pravon Stella Rechlin, fue asignado para realizar los vuelos de evaluación iniciales. Leer, que finalmente volaría más de 125 tipos diferentes de aviones durante la guerra sin estrellarse ni dañar gravemente un solo avión, se acercó al P-47 con curiosidad profesional, atenuada por la precaución adecuada dados los sistemas desconocidos del avión. Su primera impresión quedó documentada en su libro de registro y luego publicada en sus memorias. Piloto de pruebas de la Luftwaffe volando aviones aliados capturados en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial reflejó sorpresa ante la complejidad de la cabina. El panel de instrumentos contenía lo que parecía el doble de indicadores que los de los cazas alemanes. Extraños sistemas controlados por palancas que Lers nunca había encontrado en los diseños alemanes. El sistema turbo sobrealimentador requería la comprensión de los principios de gestión del flujo de escape, que eran teóricos en los círculos de la aviación alemana, pero aparentemente una práctica estándar en los diseños estadounidenses. La hélice de velocidad constante funcionaba de manera diferente a sus equivalentes alemanes. Lo más confuso era el elaborado sistema de gestión automática del motor que los pilotos alemanes manejaban manualmente mediante ajustes constantes del acelerador y la mezcla. Lers escribió en sus memorias: la cabina del P-47 podría desconcertar incluso a un piloto experimentado.
Gradualmente logré determinar la función de la mayoría de las palancas e instrumentos, pero también había algunos controles oscuros, cuyo significado no me quedó inmediatamente claro. Pasó un tiempo considerable en tierra, experimentando con los controles y estudiando el diseño antes de intentar volar. Un testimonio de su enfoque metódico para probar el vuelo de aviones desconocidos sin el beneficio de los pilotos, manuales o documentación operativa. La secuencia de arranque del motor por sí sola reveló una sofisticación más allá de la práctica alemana estándar. El Wasp doble Pratt en Whitney, R28000, requirió procedimientos específicos para inicializar adecuadamente el enorme sistema turbo sobrealimentador. Lehr siguió el proceso metódicamente. Su mente de ingeniero catalogaba cada paso e infería el propósito de cada acción. Cuando el motor radial de 18 cilindros cobró vida, produjo un sonido completamente diferente del agudo ladrido de los motores en línea, alemanes o incluso del radial BMW 81, que impulsaba el FW 190. Este fue un estruendo profundo y poderoso que hablaba de un enorme desplazamiento y tremendas reservas de energía mantenidas bajo control. Leia rodó con cuidado, sintiendo el peso del avión a través de los controles. El P D pesaba casi 10.000 libras vacío, y este ejemplar todavía llevaba una cantidad sustancial de combustible y una carga completa de municiones, acercándolo a 13.500. A modo de comparación, el FW-198, uno de los cazas monoplaza más pesados de Alemania, pesaba aproximadamente 7.650 libras vacío y aproximadamente 10.800 libras con el peso máximo cargado. El Thunderbolt era realmente enorme para un caza monoplaza, más grande que algunos aviones bimotor al servicio de la Luftwaffe. Lurcher aceleró para despegar y la diferencia entre la filosofía de ingeniería alemana y estadounidense se hizo evidente de inmediato. El R280 desarrolló 2.000 caballos de fuerza en configuraciones de impulso estándar y la potencia de emergencia de guerra alcanzó los 2.300 caballos de fuerza cuando se usó inyección de agua y metanol. El BMW 8001D de Alemania, el mejor motor radial de producción alemana, y el motor del FW 190 producía entre 1.700 y 1.730 caballos de fuerza en ajustes de potencia máxima continua. Incluso con esta ventaja de potencia, el mayor peso del P-Alonier significó que el recorrido de despegue fue más largo de lo que Lersia esperaba, consumiendo casi todo el campo de césped en el aeródromo de transferencia. Pero una vez en el aire, Lurch comenzó a descubrir por qué los pilotos alemanes que habían luchado contra los rayos solo a baja altitud habían malinterpretado fundamentalmente las capacidades del avión. Ascendió de manera constante, llevando el turbocompresor a la temperatura de funcionamiento a medida que aumentaba la altitud. Por debajo de los 15.000 pies, el P-47 se sentía exactamente como los pilotos de combate alemanes lo habían descrito en sus informes: pesado, lento por turnos, incapaz de igualar a los cazas alemanes en maniobrabilidad. La velocidad de ascenso fue, en el mejor de los casos, mediocre en comparación con el FW-190 o el Bf-109. A este rango de altitud, cualquier piloto alemán competente en un caza contemporáneo podría superar al Thunderbolt en un combate de giro sostenido. Pero en algún lugar por encima de los 20.000 pies, el carácter del avión se transformó por completo. El turbocompresor, impulsado por los gases de escape y cada vez más eficiente a medida que la presión del aire disminuía con la altitud, comenzó a forzar cantidades masivas de aire comprimido hacia los cilindros del motor. Boeche. Los motores alemanes se quedaron sin oxígeno y perdieron potencia a medida que aumentaba la altitud. El R-800 mantuvo su potencia nominal máxima. A 25.000 pies, donde los cazas alemanes operaban quizás a un 70% de su potencia al nivel del mar, el motor Thunderbolts
todavía producía su máxima potencia. Lurcher empujó el acelerador hacia adelante a 25.000 pies y sintió que el Thunderbolt aceleraba con un vigor sorprendente para un avión tan grande. Se lanzó en picado para probar las características de alta velocidad, y el avión respondió con un entusiasmo que rayaba en la violencia. El P-47 aceleró a más de 500 mph en una pronunciada caída, alcanzando velocidades en las que los controles se endurecieron dramáticamente a medida que el flujo de aire se comprimía alrededor de la estructura del avión. A esta velocidad, la recuperación de la inmersión requirió ambas manos en la palanca de control y una fuerza física considerable. El avión se estaba acercando a límites de compresibilidad que no se entenderían completamente hasta la era del jet. La velocidad de alabeo impresionó a Lurch de inmediato y contradijo todo lo que los pilotos alemanes habían asumido sobre el pesado caza estadounidense. A pesar de su tamaño y peso, el Thunderbolt podía rodar más rápido que cualquier caza alemán que Lurch hubiera volado, incluido el FW-190, que se consideraba excelente en rendimiento de balanceo. Esta característica, combinada con su devastadora velocidad en picado, creó una ventaja táctica que los pilotos alemanes habían estado informando sin comprender completamente las implicaciones. Un piloto estadounidense que tuviera problemas a gran altura podría simplemente girar invertido y lanzarse en picado a velocidades que ningún caza alemán podría igualar. Cualquier piloto de la Luftwaffe que intentara perseguirlo se encontraría con efectos de compresibilidad que la estructura más fuerte del P-97 y sus controles más efectivos manejaron con mayor éxito. Lerser voló el Thunderbolt, capturado a través de un programa de prueba integral, explorando sistemáticamente la envolvente de vuelo de acuerdo con los procedimientos de evaluación estándar de Rechlin. Su informe preliminar contenía observaciones que preocupaban al personal del cuartel general de la Luftwaffe, que todavía creía que los diseños de los cazas alemanes eran fundamentalmente superiores. En altitudes superiores a los 25.000 pies, donde los combates aéreos se producían cada vez más a medida que las formaciones de bombarderos aliados volaban más alto para escapar de las críticas alemanas, el P-47 Thunderbolt no era inferior a los cazas alemanes. Era superior en aspectos cruciales específicos que anulaban las ventajas alemanas en maniobrabilidad y velocidad de ascenso. Durante las siguientes semanas, los ingenieros de Rechlin sometieron al Beetle a pruebas exhaustivas de acuerdo con los procedimientos estelares estándar de AIROP. Fotografiaron cada componente desde múltiples ángulos. Midieron todas las dimensiones con instrumentos de precisión. Pesaron cada pieza y conjunto importante. Probaron cada sistema en diversas condiciones. El sistema de turbocompresor recibió especial atención, ya que esta tecnología representaba la principal diferencia entre los enfoques estadounidense y alemán en cuanto al rendimiento a gran altitud. Lo que descubrieron en un examen detallado sorprendió a los ingenieros acostumbrados a una filosofía de diseño con recursos limitados. El Wasp, doble Pratt & Whitney, R-8000, constaba de 18 cilindros dispuestos en dos filas de 9 cilindros, cada una alrededor de un cigüeñal central. El desplazamiento total midió 2,84. 5C, equivalente a 45. Para comparación directa, el BMW Horizon D desplazó 2.560C o 41. Pero el desplazamiento por sí solo no explica la importante diferencia de potencia entre los motores. El R280 incorporaba pistones de aleación de aluminio forjado, válvulas de escape enfriadas por sodio para soportar temperaturas extremas y un cigüeñal forjado con una aleación de acero de alta calidad que los metalúrgicos alemanes examinaron con envidia profesional, reconociendo materiales que ya no podían obtener en cantidades suficientes. La calidad de los materiales americanos y la precisión de fabricación sorprendieron al equipo de inspección alemán.
Cada componente mostró evidencia de fabricación de precisión, con tolerancias estrictas. Los acabados de las superficies fueron consistentemente suaves en todas las piezas. Los magnetos utilizaban materiales cada vez más escasos en Alemania. Las bujías incorporaban cerámicas de alta calidad superior a sus equivalentes alemanas. El sistema de inyección de combustible funcionó con una precisión que los ingenieros alemanes asociados con equipos de laboratorio, en lugar de aviones de combate, esperaban que funcionara de manera confiable en condiciones difíciles. Lo más revelador es que todo el motor no mostró signos de sustitución de materiales o compromisos de calidad forzados por limitaciones de recursos. Los estadounidenses habían construido este motor exactamente como se diseñó originalmente, utilizando todos los materiales especificados sin las improvisaciones desesperadas que caracterizaron cada vez más la producción alemana de finales de la guerra. El sistema turbo sobrealimentador reveló una sofisticación de ingeniería que Alemania había intentado desarrollar, pero que nunca implementó con éxito en los aviones de producción. Los gases de escape de los 18 cilindros se recogieron a través de colectores y se dirigieron a través de tuberías aisladas que recorrían cada lado del fuselaje hasta una unidad de turbina ubicada detrás y debajo de la cabina. Esta turbina, que gira a tremenda velocidad, impulsada por gases de escape calientes, impulsó un centavo compresor refugiados que forzaba aire adicional en el sobrealimentador del motor. El sistema incluía un intercooler para reducir la temperatura del aire comprimido, aumentando así su densidad y evitando detonaciones destructivas. Los reguladores automáticos controlaban la presión de sobrealimentación y la velocidad de la turbina sin requerir una intervención piloto constante más allá de establecer la presión deseada en el colector. Los ingenieros alemanes entendieron perfectamente los principios teóricos. Habían llevado a cabo programas experimentales que exploraban enfoques similares, pero implementar un sistema de este tipo en aviones de combate producidos en masa había resultado imposible dada la escasez de materiales y las limitaciones de fabricación que plagaban la industria alemana en 1943. El turbo sobrealimentador requería aleaciones exóticas de alta temperatura para las palas de las turbinas que tenían que soportar temperaturas extremas mientras giraban a altas velocidades. El sistema de control exigía una fabricación precisa y componentes fiables. Los extensos conductos necesitaban materiales resistentes al calor y sellos perfectos para funcionar de manera eficiente. Cada elemento tenía que funcionar de manera confiable en condiciones de combate, expuesto a vibraciones, temperaturas extremas que oscilaban entre tonen de Gien F, en altitud hasta más de 200 Gm cerca del motor y posibles daños en batalla. Los americanos resolvieron todos estos problemas e instalaron el sistema completo como equipamiento estándar en cada P-47 producido. El turbocompresor no era un equipo experimental reservado para misiones especiales o series de producción limitadas. Así era simplemente como funcionaba el avión, instalado en miles de ejemplares. Esta implementación casual de tecnología avanzada como equipo de producción estándar reveló una capacidad industrial que a los ingenieros alemanes les resultó difícil comprender plenamente. Los informes técnicos alemanes de la evaluación Rechlin señalaron que el sistema turbo sobrealimentador por sí solo representaba un nivel de sofisticación de ingeniería y capacidad de fabricación que excedía la capacidad alemana actual para replicar en cantidades de producción. Los materiales, la fabricación de precisión y el control de calidad necesarios para producir tales sistemas de manera confiable, a escala, simplemente excedieron lo que la industria alemana podía lograr en 1943
dada la escasez de materiales estratégicos y la degradación progresiva de los estándares de fabricación causada por los bombardeos aliados y la sustitución de trabajadores calificados por trabajo forzoso. La instalación de armamento proporcionó otra lección sobre la abundancia estadounidense y la atención a los detalles de diseño. El P-47D montaba 8 ametralladoras Browning M2 de calibre .50 con 4 cañones instalados en cada ala. La mayoría de los cazas alemanes de la época llevaban un blindaje mixto, normalmente de 4 ametralladoras y 2 cañones de 20 milímetros o, en los primeros modelos, 6 ametralladoras en total. La decisión estadounidense de instalar 8 ametralladoras pesadas representó una elección deliberada para maximizar la potencia de fuego, incluso a costa de peso y complejidad adicionales. Cada ametralladora se alimentaba desde una caja de municiones separada integrada en la estructura del ala. Cada caja contiene 425 balas. La capacidad total de munición fue de 3.400 cartuchos en los 8 cañones. A modo de comparación directa, el Freiburger Endontos-A normalmente llevaba aproximadamente 2.000 balas en total para sus ametralladoras y 500 balas en total para sus cañones. El piloto del P-47 podía disparar los 8 cañones continuamente durante aproximadamente 20 segundos antes de agotar la munición con una velocidad de disparo combinada cercana a los 100 disparos por segundo. Cuando los 8 cañones se armonizaron adecuadamente para converger en un único punto del espacio, el volumen de fuego era simplemente abrumador para cualquier objetivo. Los disparos de prueba alemanes del sistema de armamento del avión capturado documentaron el efecto devastador. La calidad de la instalación impresionó a los especialistas alemanes en mobiliario que examinaron los sistemas. Cada arma se montó en una bahía calentada eléctricamente para evitar la congelación a gran altitud, donde las temperaturas podían caer a 60 degrees o menos. Los cartuchos gastados y los eslabones del cinturón que se desintegraban se recogieron a través de paracaídas y se expulsaron a través de puertos en la superficie inferior del ala, evitando que dañaran la aeronave o interfirieran con las superficies de control. El sistema funcionó perfectamente durante las pruebas de Uhlin, a pesar de disparar miles de rondas en diferentes condiciones atmosféricas, sin que se registraran interferencias ni fallos de alimentación. La calidad de las municiones también reveló otra dimensión de la capacidad industrial estadounidense. Las balas de calibre .50 utilizaban núcleos perforantes fabricados según especificaciones consistentes, compuestos incendiarios que funcionaban de manera confiable y elementos trazadores que ardían de manera predecible. Las pruebas revelaron que la munición estadounidense era consistentemente más confiable que la producción alemana equivalente, que había sufrido una degradación de la calidad a medida que los materiales estratégicos escaseaban. La protección del blindaje Thunderbolts demostró la voluntad estadounidense de aceptar importantes penalizaciones de peso a cambio de la capacidad de supervivencia del piloto, una diferencia filosófica con las prioridades de diseño alemanas. La cabina estaba rodeada por una pesada placa blindada en varios lados. El piloto estaba sentado en lo que los diseñadores estadounidenses llamaron un baño blindado, bañera que proporcionaba protección desde abajo y desde atrás. El parabrisas incorporaba un grueso cristal a prueba de balas capaz de detener los disparos de ametralladora y resistir fragmentos de proyectiles de cañón. Placas de blindaje adicionales protegían sistemas críticos, incluidos los enfriadores de aceite y el vulnerable turbocompresor. El peso total del blindaje excedía las 200 libras, aproximadamente el equivalente al peso de añadir 2 ametralladoras adicionales con munición. Cazas alemanes normalmente llevaban una protección blindada menos completa.
priorizando un peso más ligero y un mejor rendimiento, al tiempo que aceptaban mayores bajas de pilotos como un costo inevitable de las operaciones de combate. La diferencia en la filosofía de diseño se reveló claramente en la accesibilidad al mantenimiento. Los diseñadores estadounidenses habían previsto claramente que los mecánicos que trabajaban en las bases aéreas avanzadas necesitarían dar servicio a los aviones rápidamente, posiblemente de noche, posiblemente en condiciones climáticas adversas, posiblemente bajo amenaza de ataque enemigo. Se podía acceder a todos los componentes principales a través de grandes paneles asegurados con sujetadores de liberación rápida que solo requerían herramientas simples. El enorme motor se podía cambiar en el campo en unas pocas horas utilizando equipos de elevación estándar y siguiendo procedimientos claramente documentados. Los cazas alemanes diseñados con la expectativa de un mantenimiento a nivel de fábrica para reparaciones importantes, generalmente requerían un desmontaje más extenso para el servicio de componentes importantes. Esta diferencia reflejaba la abundancia estadounidense frente a la escasez alemana. Los estadounidenses podían darse el lujo de dedicar recursos de ingeniería a la mantenibilidad, porque su capacidad industrial les permitía optimizar los diseños para lograr eficiencia operativa en lugar de pura eficiencia de producción. La instalación de radio en el P-47, capturado, representó otra área donde la tecnología estadounidense superó a sus equivalentes alemanes. La aeronave llevaba una radio de comando SCR-234N para comunicaciones aire-aire y aire-tierra, además de una radio de enlace SCR-115A que proporcionaba canales de comunicación adicionales. Ambas unidades operaron con una claridad y alcance que excedieron las capacidades de radio alemanas contemporáneas. Los sistemas de radio alemanes sufrían persistentes problemas de interferencia que los ingenieros estadounidenses aparentemente habían resuelto mediante un diseño superior de los componentes y un mejor blindaje. Las radios también se integraron con un sistema de identificación de amigos o enemigos que identificaba automáticamente las aeronaves amigas ante los controladores de tierra, evitando incidentes de fuego amigo. Este nivel de identificación automatizada representaba una sofisticación de la que carecían las fuerzas alemanas en 1943. Quizás, la revelación más profunda para los ingenieros alemanes no provino de ningún sistema avanzado, sino de la impresión acumulativa de calidad e integridad en todo el avión. Cada componente parecía ser la mejor versión posible de ese componente que los ingenieros estadounidenses podían diseñar y los fabricantes podían producir. Obviamente, nada se vio comprometido debido a la escasez de material. Nada mostró evidencia clara del uso de materiales sustitutos, porque los materiales preferidos no estaban disponibles. Nada reflejaba las improvisaciones desesperadas que caracterizaron cada vez más la producción alemana de finales de la guerra, a medida que los bombardeos estratégicos degradaban la capacidad industrial y la escasez de materiales se agudizaba. Los informes técnicos alemanes recopilados en Reclin y distribuidos a través de los servicios técnicos de Luftwaffe enfatizaron repetidamente este punto. El P-47 Thunderbolt se construyó exactamente como lo pretendían los diseñadores, utilizando todos los materiales y procesos especificados sin compromisos aparentes forzados por la escasez de recursos. Este nivel de fidelidad de fabricación a las especificaciones de diseño originales se estaba volviendo cada vez más difícil de lograr para la industria alemana a medida que avanzaba la guerra. El programa de pruebas de vuelo continuó durante el invierno de 1943 y principios de 1944, cuando se capturaron y llevaron más P-47 a Reclin para su evaluación comparativa. El 29 de mayo de 1944, otro P-47 aterrizó en manos alemanas
cuando el segundo teniente Lloyd S. Hadcock, del 3001 o Escuadrón de Cazas 332.1 Grupo de Cazas, se desorientó durante un vuelo en ferry y aterrizó por error en el aeródromo enemigo de Roma al Torio, en Italia. Su avión, número de serie 42759N1, fue rápidamente capturado por las fuerzas alemanas. Este P-47 había sido anteriormente la montura personal de George Noatne, un as de la 8ª Victoria que volaba con el 317 Escuadrón de Cazas. Los alemanes transfirieron el avión a Wrestling, donde inicialmente fue designado 8+6, luego transferido a Circus Rosarius el 12 de octubre de 1944, donde recibió la designación T9+LK. Los datos de las pruebas acumulados en Rechlin produjeron recomendaciones tácticas que fueron compiladas y distribuidas a las unidades de combate de primera línea de la Luftwaffe. Estas recomendaciones advertían que atacar a los P-47 por debajo de los 15.000 pies ofrecía la mejor probabilidad de éxito para los pilotos alemanes, ya que el pobre rendimiento de los Thunderbolt a baja altitud y su lento ritmo de ascenso daban a los cazas alemanes claras ventajas en ese régimen. Se advirtió específicamente a los pilotos que evitaran alejarse de los rayos atacantes, ya que el caza estadounidense simplemente aceleraría a velocidades que los aviones alemanes no podrían igualar en picado. Los informes enfatizaron que los P-47, dañados con frecuencia, continuaban volando a pesar del daño de batalla que destruiría a los cazas alemanes. Los ataques debían realizarse agresivamente con fuego concentrado, en lugar de asumir que unos pocos impactos derribarían el avión. Pero el consejo táctico, por útil que fuera para los pilotos individuales, no pudo abordar el problema estratégico fundamental que se hizo cada vez más evidente. Alemania estaba luchando contra un oponente con recursos materiales efectivamente ilimitados en relación con la capacidad industrial alemana. Cada P-47 dañado o destruido fue reemplazado a los pocos días de una producción que superó los 300 aviones por mes en su punto máximo de producción. Los programas de formación de pilotos estadounidenses produjeron aviadores cualificados en cantidades que Alemania ya no podía igualar a medida que la formación se comprimía, y la escasez de combustible limitaba las horas de vuelo. El sistema logístico que apoyaba las operaciones estadounidenses Thunderbolt entregó combustible, municiones y repuestos sin restricciones aparentes, mientras que la logística alemana se deterioró bajo el implacable ataque aéreo aliado. Los P-47, capturados finalmente, fueron transferidos al Wunderschuss Rosarius, la unidad especial de demostración de la Luftwaffe, comandada por el capitán de la Gripe Theodor Rosarius. Esta unidad especializada viajó a bases de combate de primera línea en toda la Europa ocupada, lo que permitió a los pilotos alemanes ver de primera mano los aviones aliados capturados y aprender características de reconocimiento y características de combate. Las manifestaciones tuvieron un doble propósito, tanto educativo como psicológico. Los pilotos aprendieron las funciones de reconocimiento visual y las características tácticas de los aviones enemigos a los que se enfrentarían en combate, pero también vieron evidencia física de que el equipo aliado era a menudo superior al suyo en capacidades específicas importantes, particularmente en las grandes altitudes donde los combates se producían cada vez más. Las entrevistas de posguerra con pilotos de la Luftwaffe que asistieron a estas manifestaciones revelaron el impacto psicológico de ver demostradas directamente las capacidades de los cazas estadounidenses capturados. Si bien los pilotos del Circus Rosarius pudieron demostrar que los cazas alemanes mantenían ventajas en ciertos regímenes de vuelo, particularmente en altitudes medias, las demostraciones dejaron claro que en las altitudes donde operaban las formaciones de bombarderos estadounidenses,
Escoltadas por P-47 y más tarde P-51, los cazas alemanes estábamos en clara desventaja. La inteligencia recopilada de los P-47, capturados, incluía datos detallados de rendimiento que contradecían directamente algunas de las suposiciones optimistas que habían circulado en los informes de Luftwaffe anteriormente en la guerra. Al nivel del mar, el P-47D alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 301 km/h. No es particularmente impresionante en comparación con las 408 mph del FW-190A a la misma altitud. A 10.000 pies, el Thunderbolt alcanzó aproximadamente 375 mph, pero a 30.000 pies, el P-47 alcanzó 426 mph, mientras que el Fowler-Wolf luchó por alcanzar 370 mph y el Bf-109G logró aproximadamente 385 mph. La ventaja de rendimiento en altitudes de combate era clara, decisiva y cada vez más importante a medida que las formaciones de bombarderos aliados volaban más alto para escapar del fuego antiaéreo alemán. La comparación del límite máximo de servicio resultó igualmente desalentadora para los pilotos alemanes. El techo de servicio del P-47 Thunderbolt alcanzó los 42.000 pies. Los cazas alemanes rara vez operaban eficazmente por encima de los 35.000 pies y su rendimiento se degradaba rápidamente en altitudes más altas debido a la reducción de la potencia del motor en el aire. Las formaciones de bombarderos estadounidenses podían operar, y de hecho lo hicieron, en altitudes donde los interceptores alemanes apenas podían alcanzarlas, y donde los interceptores que alcanzaban la altitud de combate tenían reservas de energía insuficientes para realizar maniobras de combate efectivas. Los escoltas P-47 operaron cómodamente a estas altitudes, manteniendo plena capacidad de combate mientras los cazas alemanes luchaban. Las comparaciones de alcance entre los cazas estadounidenses y alemanes revelaron otra dimensión de la superioridad industrial y logística estadounidense. Con tanques de combustible externos, el P-47D podría escoltar a los bombarderos en misiones que penetraran profundamente en Alemania. Los primeros modelos P-47 tenían un alcance limitado que restringía su efectividad. Pero en 1944, los Thunderbolts equipados con 108 tanques de lanzamiento volaban rutinariamente misiones que cubrían 1.000 milímetros más. Los cazas alemanes diseñados principalmente para misiones de interceptación de corto alcance, en defensa del Reich, carecían de capacidad interna de combustible para operaciones prolongadas. La diferencia en el radio operativo significó que los cazas estadounidenses podían atacar en momentos y lugares de su elección, mientras que los cazas alemanes se veían obligados a luchar a la defensiva. Los Thunderbolts capturados también proporcionaron información sobre el entrenamiento de los pilotos estadounidenses y la doctrina táctica a través del examen de las imágenes de las cámaras de armas y el análisis de los patrones de daños en combate en aviones que habían sobrevivido al combate antes de la captura. La evidencia sugirió que los pilotos estadounidenses emplearon consistentemente tácticas que enfatizaban las fortalezas del P-47, mientras evitaban situaciones que expusieran sus debilidades. Mantuvieron una gran altitud, donde el Turbo Supercharger proporcionó una clara ventaja. Utilizaron ataques en picado y zoom, en lugar de intentar peleas de perros con giros sostenidos donde los combatientes alemanes tenían ventaja. Trabajaron en parejas coordinadas o en vuelos de 4 barcos en lugar de participar en combates individuales, manteniendo el apoyo mutuo, incluso cuando esto significaba disminuir oportunidades de enfrentamiento individual aparentemente ventajosas. La disciplina evidente en la ejecución táctica estadounidense impresionó a los analistas de la Luftwaffe que estudiaron la evidencia. Muchos pilotos de la Luftwaffe, especialmente los ases experimentados, preferían luchar individualmente, confiando en sus habilidades personales y tácticas agresivas
para lograr la victoria. Los pilotos estadounidenses parecían seguir consistentemente la doctrina establecida, apoyándose mutuamente sistemáticamente y rara vez permitiendo que el orgullo o la agresión individual anularan el sentido táctico. Este enfoque disciplinado combinado con un equipo superior a gran altitud y una creciente ventaja numérica creó una combinación que incluso los pilotos alemanes veteranos encontraron cada vez más difícil de superar a medida que avanzaba la guerra. Para el día D, en junio de 1944, la situación estratégica se había deteriorado hasta el punto en que la inteligencia sobre los aviones capturados proporcionó poco valor práctico al esfuerzo bélico de Alemania. La Luftwaffe entendió claramente que el equipo estadounidense era superior en aspectos importantes. Comprendieron las tácticas estadounidenses. Tenían datos técnicos detallados sobre el rendimiento de los aviones aliados, pero este conocimiento no pudo producir los recursos, los materiales estratégicos, la capacidad de fabricación y el personal capacitado necesarios para competir eficazmente. Los informes Reclin, cuidadosamente compilados y distribuidos profesionalmente entre los servicios técnicos de la Luftwaffe, sirvieron principalmente para documentar la brecha tecnológica e industrial que estaba llevando a Alemania hacia una derrota inevitable. La comparación entre la producción de motores estadounidense y alemana ilustró la posición imposible que enfrentaba Alemania. Pratt y Whitney, junto con Leon C. Ford Motor Company, produjeron más de 125.000 motores R-28000 al final de la guerra. La producción de este tipo de motor único superó toda la producción de motores de aviones de combate de Alemania. BMW produjo aproximadamente 61.000 ejemplares del motor radial 801 durante toda la guerra. El Daimler-Benz DB605, el motor en línea más producido en Alemania, alcanzó una producción total de aproximadamente 42.400 unidades. La producción estadounidense de un tipo de motor avanzado superó la producción total de Alemania, de todos los motores de aviones de combate combinados. La industria estadounidense en 1944 produjo aproximadamente 96.000 aviones, mientras que Alemania alcanzó aproximadamente 25.000 aviones de todo tipo. Solo Estados Unidos produjo 38.000 cazas más 16.000 bombarderos pesados y miles de bombarderos medianos, transportes y entrenadores. Cuando se combinó con la producción británica y soviética, la ventaja aliada en la producción de aviones superó el 5.1 en 1944. La base industrial que apoyaba esta producción operaba a una escala que Alemania no podía igualar. Solo la empresa de aluminio de Estados Unidos produjo más aluminio que toda la industria del aluminio de Alemania. Las plantas siderúrgicas norteamericanas individuales frecuentemente superaban en producción a toda la región industrial rural. Las fábricas de automóviles que fabricaban vehículos operaban en líneas de montaje móviles donde las plantas alemanas utilizaban métodos de producción por lotes. Incluso las máquinas herramienta que construyeron las máquinas que construyeron los aviones se produjeron en cantidades que permitieron a la industria estadounidense abastecer no solo sus propias necesidades, sino también cantidades sustanciales a los aliados británicos y soviéticos. Los P-47 capturados, finalmente, pusieron fin a su servicio en los caóticos meses finales de la guerra europea. El avión designado T-9+FK, originalmente escarabajo de William Roach, fue recuperado por las fuerzas estadounidenses en Göttingen en mayo de 1945, encontrado entre una colección de aviones aliados capturados que los alemanes habían estado evaluando. Las fotografías tomadas por las fuerzas estadounidenses muestran que el avión todavía llevaba marcas alemanas parciales, estacionado junto a los F-190 y B-9.
en lo que era efectivamente un museo de equipos capturados que documentaban la amplitud del esfuerzo de recopilación de inteligencia de la Luftwaffe. Los rayos que sirvieron con las unidades de evaluación alemanas proporcionaron a los pilotos e ingenieros alemanes una educación que necesitaban desesperadamente, pero que la habían recibido demasiado tarde para tener importancia estratégica. El avión demostró que la filosofía industrial estadounidense priorizaba la capacidad absoluta sobre la eficiencia elegante, los recursos abundantes sobre la optimización cuidadosa y la ventaja material sistemática sobre la excelencia técnica individual. Estas prioridades, cuando se implementaron con recursos y capacidad de fabricación casi ilimitados, produjeron sistemas de armas que superaron a sus equivalentes alemanes en conjunto, incluso cuando los diseños alemanes mostraron características superiores en parámetros aislados específicos. La lección se extendió mucho más allá del propio P-47. Cada categoría de equipo estadounidense capturado contaba la misma historia fundamental. El bombardero B-17, Flying Fortress, con su cuarteto de motores ciclónicos derechos turboalimentados, representó una estrategia estratégica, capacidad de bombardeo que Alemania nunca alcanzó. El Mustang P-51, que combina la ingeniería de fuselajes estadounidense con el motor británico Rolls-Royce Merlin, creó lo que muchos historiadores consideran el mejor caza con motor de pistón de toda la guerra. El P-38 Lightning, con sus motores biturbos sobrealimentados y tren de aterrizaje triciclo, demostró la voluntad estadounidense de buscar soluciones no convencionales. Cada tipo de avión reveló el mismo enfoque estadounidense fundamental: resolver problemas mediante una ingeniería superior, respaldada por una capacidad industrial ilimitada, en lugar de mediante una optimización inteligente limitada por la escasez de recursos. Los analistas de la Luftwaffe observaron claramente que no estaban siendo derrotados por tácticas superiores o pilotos mejor entrenados, aunque los programas de entrenamiento estadounidenses estaban produciendo pilotos adecuados en cantidades abrumadoras. Estaban siendo derrotados por un sistema industrial que podía diseñar equipos adecuados y luego producirlos en cantidades que hacían que las ventajas cualitativas alemanas fueran cada vez más irrelevantes. Los estadounidenses aprovecharon sus fortalezas industriales, aprovechando una enorme capacidad de fabricación, abundantes materias primas y una logística eficiente. En 1943, Alemania estaba diseñando a pesar de las limitaciones industriales paralizantes, intentando lograr mediante la astucia de la ingeniería lo que ya no podían lograr mediante el poder industrial. Las implicaciones estratégicas quedaron bien documentadas en todos los servicios técnicos de la Luftwaffe. A finales de 1943, Alemania había entrado en la guerra con posiblemente la fuerza aérea más avanzada del mundo, equipada con aviones que generalmente eran superiores a sus oponentes en una proporción de 1:1. Inicialmente, los pilotos alemanes estaban mejor entrenados que la mayoría de los oponentes. Las tácticas alemanas eran más refinadas, pero la industria alemana carecía fundamentalmente de la capacidad para mantener estas ventajas cuando se enfrentaban a oponentes con recursos industriales mucho mayores. La producción de aviones estadounidenses se duplicó repetidamente. En 1940, nuevamente en 1941, nuevamente en 1942, y continuó expandiéndose hasta que en 1944 las fábricas estadounidenses producían más de 96.000 aviones al año, mientras que Alemania nunca superó los 40.000 aviones en ningún año, a pesar de los desesperados esfuerzos por aumentar la producción. La brecha de calidad entre los aviones estadounidenses y alemanes se amplió constantemente en lugar de reducirse. En 1942, los aviones alemanes eran a menudo superiores a sus oponentes estadounidenses. En 1944,
Los aviones estadounidenses igualaban o superaban los diseños alemanes en prácticamente todas las categorías importantes. En 1945, la brecha se había convertido en un abismo. Los cazas estadounidenses P-51H y P-51N representaron un refinamiento evolutivo de diseños básicos que ya eran excelentes. Los cazas alemanes, el TAR-152, representaron intentos desesperados de extraer más rendimiento de los sistemas industriales que colapsaban bajo el peso combinado de los bombardeos estratégicos, la escasez de materias primas y la sustitución de trabajadores cualificados por mano de obra forzada mal formada. El impacto psicológico sobre la moral de la Luftwaffe al enfrentarse a interminables corrientes de aviones enemigos capaces resultó tan destructivo como las pérdidas materiales. Los pilotos alemanes informaron que se sentían menos guerreros en combates honorables y más objetivos en una campaña de destrucción sistemática. No importa cuántos aviones aliados derribaran, al día siguiente aparecían más. No importa cuán hábilmente lucharon, la superioridad numérica estadounidense finalmente prevaleció por puro desgaste. El conocimiento de que el equipo de sus oponentes era a menudo superior al suyo, entregado en cantidades mucho mayores, respaldado por una mejor logística y pilotado por pilotos adecuadamente capacitados, que eran rápidamente reemplazados cuando se perdían, creó una sensación generalizada de derrota inevitable que se extendió por todas las fuerzas de combate durante 1944. Los P-47 capturados sirvieron como evidencia física tangible de esta realidad. No se trataba de afirmaciones propagandísticas ni de informes de inteligencia exagerados. Eran aviones reales que los pilotos alemanes podían examinar directamente. El Thunderbolt no fue un arma milagrosa ni un avance tecnológico revolucionario. Era simplemente un muy buen avión de combate, diseñado adecuadamente para su misión, con la potencia adecuada, bien armado, protegido y fabricado en cantidades suficientes para abrumar a la oposición mediante la aplicación sistemática de la superioridad material. La ironía histórica final fue que los alemanes aprendieron estas lecciones a fondo, las documentaron profesionalmente y captaron completamente sus implicaciones, pero nunca pudieron aplicar el conocimiento que adquirieron. Comprender la superioridad industrial estadounidense no le dio a Alemania el aluminio, el acero, el combustible, la mano de obra calificada, las fábricas intactas y las redes de transporte en funcionamiento necesarias para producir aviones equivalentes en cantidades equivalentes. Conocer las capacidades exactas del P-47 no proporcionó las aleaciones de alta temperatura, el equipo de fabricación de precisión, los sistemas de control de calidad y la mano de obra capacitada necesarios para construir sistemas turboalimentadores comparables. La inteligencia obtenida de los aviones capturados documentó las dimensiones de la derrota alemana con minuciosidad profesional, sin ofrecer ninguna razón. Camino listo para evitar esa derrota. Cuando las fuerzas aliadas capturaron Rechlin y sus instalaciones asociadas en mayo de 1945, encontraron una extensa documentación del programa de evaluación de los aviones capturados. Los informes técnicos alemanes llenaban los archivadores detallando cada característica mensurable de cada avión estadounidense y británico que había sido examinado durante la guerra. Los informes eran modelos de rigor técnico y objetividad científica. También representaron miles de horas de trabajo dedicadas a documentar meticulosamente capacidades que Alemania podía observar y medir, pero nunca replicar, dada su deteriorada situación industrial. Los equipos de inteligencia técnica estadounidenses, que revisaron los informes alemanes después de la guerra, observaron con interés profesional que los ingenieros alemanes habían comprendido las capacidades de los aviones estadounidenses con mayor claridad y detalle que a veces
Los comandantes estadounidenses. Los alemanes habían identificado debilidades en los diseños estadounidenses que los pilotos estadounidenses aprendieron a solucionar a través de la experiencia. El análisis técnico fue frecuentemente más detallado y riguroso que las evaluaciones estadounidenses equivalentes de sus propios equipos. La competencia alemana en ingeniería nunca estuvo en duda. Pero los críticos estadounidenses también observaron lo que los informes alemanes revelaban implícitamente sobre la situación estratégica de Alemania. Alemania FAM había intentado librar una guerra industrial moderna, con una base industrial insuficiente para la tarea. Lo habían compensado mediante una excelente ingeniería, una formación superior de pilotos en los primeros años de la guerra, y una innovación táctica nacida de la necesidad. Estas ventajas los habían sostenido durante las primeras victorias contra oponentes con limitaciones de recursos similares, pero contra un oponente, Estados Unidos, que poseía una capacidad industrial que excedía a todas las demás grandes potencias combinadas, una excelente ingeniería y habilidad táctica, solo pudieron retrasar el resultado inevitable en lugar de cambiarlo. La historia de los ingenieros alemanes que examinaron los P-47 Thunderbolts capturados proporciona un estudio de caso claro sobre las realidades de la guerra industrial tal como había evolucionado durante la Segunda Guerra Mundial. El Thunderbolt tuvo éxito, no porque fuera absolutamente el mejor avión de combate posible desde todos los puntos de vista imaginables, sino porque era un avión de combate muy eficaz, producido en cantidades que hacían que los ejemplos aislados de superioridad técnica fueran estratégicamente irrelevantes. American Industry construyó 15.683 Thunderbolts y al mismo tiempo construyó 15.486 P-51 Mustangs, 10,37 P-38 Lightning, 13.738 F-16 Hellcats y 12.571 F-1U Corsair. La producción total de cazas estadounidenses superó los 70.000 aviones durante la guerra, y cada avión representaba miles de horas de mano de obra calificada, toneladas de aluminio y acero, cientos de componentes de precisión y una capacidad de fabricación que Alemania no podía igualar. El P-47 Thunderbolt se convirtió en un símbolo del dominio industrial estadounidense para los pilotos alemanes que lucharon contra él. Los pilotos de Luftwaffe utilizaron el mismo apodo que habían acuñado los pilotos estadounidenses, llamándolo jarra en reconocimiento a su apariencia desgarbada. También lo llamaron Indiana por el emblema Thunderbird que muchos escuadrones pintaban en las capotas de los motores. A medida que las pérdidas aumentaban y la situación estratégica se deterioraba, algunos se referían a él simplemente como ese caza de 8 cañones, y aprendieron a través de una amarga experiencia a evitar disparar rayos en altitudes donde el caza estadounidense tenía ventaja táctica, lo que significaba cada vez más evitar el combate por encima de los 20.000 pies, donde el sobrealimentador turbo le daba al P-47 una superioridad decisiva en el rendimiento. Al final de la guerra, los P-47 Thunderbolts habían destruido aproximadamente 3.752 aviones enemigos en combate aéreo, mientras que aproximadamente 3.499 P-27 se perdieron por todas las causas, incluidos accidentes operativos, fallas mecánicas y misiones de ataque terrestre. Este tipo de cambio de aproximadamente 1.1 en pérdidas totales no parece nada destacable hasta que se considera que Thunderbolt sirvió principalmente en el papel de ataque terrestre desde mediados de 1984 en adelante, enfrentándose a intenso fuego antiaéreo durante misiones de bajo nivel, en lugar de participar principalmente en combates aire-aire. En el papel puro de escolta de cazas durante 1943 y principios de 1944, los P-47 lograron tasas de cambio significativamente mejores, particularmente en altitudes elevadas,
donde la ventaja del turbocompresor era más pronunciada. El papel del ataque terrestre reveló otra dimensión, más de la filosofía del diseño estadounidense, que enfatizaba la versatilidad. Cuando los Mustang P-51, con su alcance superior, comenzaron a hacerse cargo de las tareas de escolta de bombarderos en 1944, la nueva Fuerza Aérea reasignó muchos grupos Thunderbolt a misiones de apoyo aéreo táctico. El robusto P-47, con su fiable motor radial refrigerado por aire y su pesado blindaje, demostró ser excepcionalmente adecuado para peligrosas misiones de ataque a baja altitud. Las mismas características que lo hacían parecer pesado en las peleas de perros a baja altura. Su tamaño sustancial, peso pesado, blindaje completo y potente blindaje, lo hacían casi ideal para misiones de ataque terrestre, donde la supervivencia y la potencia de fuego importaban más que la maniobrabilidad. Pilotos, Thunderbolt, volando GR. Las misiones de ataque de gran alcance destruyeron cantidades asombrosas de equipo militar alemán. Las afirmaciones oficiales documentadas a través de imágenes de cámaras de armas e informes posteriores a la acción incluyeron más de 86.000 vagones de ferrocarril, 9.000 locomotoras, 6.000 vehículos de combate blindados y 68.000 camiones destruidos o dañados. Si bien tales afirmaciones inevitablemente incluían cierta duplicación, la escala de la destrucción era innegable y tuvo un impacto mensurable en las operaciones militares alemanas. El P-47, armado con bombas y cohetes, además de sus 8 ametralladoras, había evolucionado hasta convertirse en un auténtico avión de combate multirollo. Las fuerzas terrestres alemanas aprendieron a reconocer y temer el sonido característico de los motores radiales Pratt y Whitney, R-200, a baja altura. El profundo estruendo advirtió sobre ataques inminentes que las tropas alemanas eran en gran medida incapaces de prevenir. El impacto psicológico de los constantes ataques aéreos, combinado con importantes pérdidas materiales, y la interrupción de la logística y las comunicaciones, degradaron considerablemente la eficacia de combate de las fuerzas terrestres alemanas a lo largo de 1944 y 1945. La cuestión de qué pasó con el avión capturado específico proporciona un epílogo a esta historia. El PP-47D Beetle 42-22-490 de William Roach, designado T-9+FK por los alemanes, sobrevivió a la guerra y fue recuperado por las fuerzas estadounidenses en Göttingen en mayo de 1945. Después de la evaluación por parte de equipos de inteligencia estadounidenses que examinaron los procedimientos de prueba alemanes, el avión finalmente fue desguazado. El P-47D 42-70971 de Lloyd Hathcock, designado T-9+LK, corrió un destino similar, recuperado pero no preservado con fines históricos. El destino del piloto después de la captura fue diferente en términos de mercado. William Roach pasó el resto de la guerra en Stalag Luft 1 en Bath, Alemania. Fue liberado por las fuerzas soviéticas en mayo de 1945 y regresó a Estados Unidos. Lloyd Hathcock pasó 11 meses como prisionero de guerra, principalmente en Stalag Luft 3, el lugar del famoso Grand Escape, que ocurrió solo 3 meses antes de su llegada. Era el único piloto afroamericano entre miles de prisioneros blancos en el campo. Cuando las fuerzas soviéticas avanzaron hacia el oeste en enero de 1945, las fuerzas alemanas evacuaron el campo, lo que obligó a los prisioneros a realizar una brutal marcha invernal hacia el Stalag 7A y luego el Stalag 13D. Fue liberado por las fuerzas aliadas en abril de 1995. Hathcock regresó a los Estados Unidos y jugó un papel importante en la desegregación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la posguerra. Más tarde fue pionero en innovaciones en fotografía de reconocimiento aéreo en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Hans Baer Lehr
sobrevivió a la guerra, a pesar de volar 125 tipos de aviones diferentes, incluidos numerosos aviones aliados capturados durante el conflicto. Su notable historial de seguridad, sin estrellarse ni dañar gravemente un solo avión a lo largo de su carrera como piloto de pruebas, es único en la historia de la aviación. Después de la guerra, proporcionó información detallada a los servicios de inteligencia aliados sobre los programas de desarrollo de aviones alemanes. Sus memorias, publicadas en 1977 en alemán y traducidas al inglés en 1980, proporcionan uno de los relatos de primera mano más detallados del programa de evaluación de aviones alemanes capturados y ofrecen información valiosa sobre cómo la Luftwaffe evaluó la tecnología de la aviación aliada. La lección más amplia que surge de la historia de los P-47 Thunderbolts capturados en manos alemanas trasciende los detalles técnicos específicos de un tipo de avión. La evaluación Thunderbolt en Berlín demostró que en 1943 el resultado de la guerra aérea sobre Europa no estaba determinado por la habilidad de los pilotos, la innovación táctica o incluso el rendimiento de los aviones en términos técnicos estrictos, sino por la capacidad industrial aplicada a escala nacional. La nación que pudiera diseñar equipos adecuados y producirlos en cantidades abrumadoras, y al mismo tiempo producir todo lo demás que requiere un ejército moderno, inevitablemente derrotaría a los oponentes que produjeron equipos técnicamente superiores en cantidades insuficientes. La situación de Alemania, a finales de 1943, era la de una nación que intentaba competir industrialmente contra oponentes cuya capacidad industrial combinada excedía la capacidad alemana en factores 5 o más. Cuando Gran Bretaña se negó a capitular después de la caída de Francia, cuando la Unión Soviética sobrevivió al ataque inicial alemán y reubicó su industria fuera del alcance alemán, y cuando Estados Unidos entró en la guerra con su vasta e intacta base industrial, el camino de Alemania hacia la victoria militar efectivamente se cerró. La única pregunta era cuánto tiempo podría continuar luchando Alemania y cuánta destrucción se produciría antes de la inevitable conclusión. La historia de Beetle y los otros Thunderbolts capturados en Rechlin se convierte así en un microcosmos del dilema estratégico más amplio de Alemania. Los ingenieros alemanes podrían examinar el equipo estadounidense, comprender las capacidades estadounidenses y evaluar con precisión la fuerza industrial estadounidense. Este conocimiento fue recopilado profesionalmente, analizado cuidadosamente y documentado exhaustivamente. Pero el conocimiento por sí solo no podría producir aluminio, acero, caucho, combustible, máquinas herramienta, trabajadores calificados, fábricas intactas y ferrocarriles en funcionamiento, necesarios para competir con la producción industrial estadounidense. El Republic P-47 Thunderbolt, examinado minuciosamente por ingenieros alemanes en Rechlin, demostró la verdad definitiva sobre la guerra industrializada en el siglo XX. La abundancia de material aplicada sistemáticamente mediante una ingeniería competente y una ejecución táctica adecuada derrotaría la excelencia técnica limitada por la escasez de recursos. El elemento más poderoso del arsenal estadounidense no era una tecnología individual, por impresionante que fuera, sino más bien el sistema industrial completo que podía concebir, diseñar, desarrollar, probar, producir y soportar logísticamente miles de sistemas de armas complejos simultáneamente, manteniendo la calidad y mejorando continuamente los diseños basados en la experiencia de combate. Los Thunderbolts capturados enseñaron esta lección con innegable claridad. Los ingenieros alemanes lo midieron con precisión, lo documentaron profesionalmente y lo informaron con precisión a través de su cadena de mando. La lección llegó demasiado tarde para importar.
Cuando el escarabajo de William Roach estaba siendo examinado meticulosamente en Rechlin a finales de 1943, el resultado de la guerra ya estaba determinado por matemáticas industriales que ninguna habilidad de ingeniería alemana o valentía de piloto podía superar. Los Thunderbolts, instalados en los aeródromos alemanes, con balcones apresurados sobre estrellas estadounidenses, representaban un futuro que ya había llegado, un futuro en el que la capacidad industrial se había convertido en el factor decisivo en la guerra moderna.